Buenos días. Se presenta la exposición correspondiente a la evaluación número 1 de desarrollo económico. Con la primera cuestión se tiene que es una función de producción. Pues, como indica la transparencia, es la manera de describir cómo una empresa, una economía, transforma los recursos que tiene a su disposición en productos o servicios finales. Esta transparencia es una propiedad de Economipedia. Siendo más específico, una función de producción es básicamente una relación matemática que explica una variable en función de otras u otras. En términos económicos, una función de producción es el estudio de un resultado output mediante el uso de ciertos inputs. Estas funciones de producción por lo general se describen bajo la forma de f de x sub i para todo i que toma valores naturales enésimamente. Usualmente estas funciones de producción son explicadas a través de los factores productivos utilizados en el proceso de producción, tales como el trabajo expresado en horas hombre, siendo esto ocasionalmente ponderada por trabajo cualificado y no cualificado. También usamos el capital, que se puede dividir en bienes, activos fijos, usamos para la creación de bienes, el capital del país compuesto por la valoración de su sistema de ruta terrestre, puertos marítimos, aeropuertos, incluso las instituciones son en ciertas investigaciones añadidas como una variable explicativa de la producción de la economía. Ahora bien, respondiendo a la segunda cuestión, que indica cuál es la fundamental diferencia entre una función de producción a corto plazo y a largo plazo. En la literatura microeconómica, cuando nos referimos a una función de producción, los economistas clásicos la describen como una relación funcional que elementalmente se describe como una función explicada por el capital y el trabajo. Esta función, que es usual en la teoría de producción, se le hace la distinción entre a corto y largo plazo. La diferencia radica en que a corto plazo varía una de las variables del modelo, mientras que a largo plazo todas las variables pueden cambiar de valor. En las transparencias se puede observar como a corto plazo podemos hacer una función, es decir, una relación entre dos variables a la izquierda en el plano, siendo en el eje vertical la producción, el output, y como input el número de trabajadores. En este caso, los trabajadores se expresan en términos del número de trabajadores y no en las horas dedicadas a la producción. En términos estrictos, una relación de una variable explica la otra. Se supone que la demás variable se mantiene constante, que es el distintivo del cortoplacismo. A la derecha podemos observar que ya la producción explicado como la altura del cubo, es decir, porque ya pasamos del plano al espacio, debido a que estamos explicando una variable con más de dos variables explicativas, en este caso trabajo y capital. En este caso suponemos que el trabajo es simple y llanamente una variable que se explica en términos de números naturales. El capital es sencillamente como una valoración de la totalidad, un ejemplo de los activos fijos que posee dicha unidad de producción, una empresa, una corporación, para lograr unos niveles de producción. ¿Sabemos que es a largo plazo? Sí, porque a diferencia del gráfico que se encuentra a la izquierda, la única variable que varía, valga la redundancia, son los trabajadores. Como el capital y el trabajo están paralelamente tomando distintos valores y sobre todo la combinación de esto nos da un nivel determinado de producción, podemos hacer la distinción de que nos encontramos en el largo plazo. Con respecto a la tercera interrogante, ¿cómo impacta la innovación tecnológica en la función de producción? Las tecnologías en los modelos de producción, los cuales son explicados exclusivamente por la cuantía de los factores productivos implementados, funciona
en analogía como un multiplicador de la eficiencia del uso de los factores productivos. Es decir, explica la situación en la cual, ceteris paribus, dos modelos de producción igualmente definidos con la misma cantidad implementada de capital y trabajo, uno produce más que el otro. Esta situación vendría explicada por la tecnología, que en términos simples es el aprovechamiento traducido en eficiencia de los mismos factores para producir más. La cuarta cuestión: la utilidad de la función de producción de Cobb-Douglas. La función de producción de Cobb-Douglas, desarrollada primeramente por Kurt Witzel y posteriormente contrastada de manera empírica por Charles Cobb y Paul Douglas en investigaciones estadísticas, es una función homogénea de grado 1, lo cual permite analizar una economía bajo rendimiento constante a escalas. Es decir, una situación en la cual incremento en una proporción enésima en uno de los factores productivos causará un incremento proporcional en la producción total, donde la forma funcional viene dada por, como se ve en las transparencias, Q, teniendo Q el resultado, la variable explicada, el output, una función bien definida de dos variables, LK. Decimos que este es igual a la expresión vista. Es decir, la función termina siendo un producto de tres elementos. Tenemos a L elevado a la alfaésima potencia por K capital elevado a la betaésima potencia, donde alfa y beta representan respectivamente las elasticidades de capital y trabajo utilizadas en la producción total. Debido a que la función definida es homogénea, esto resulta de que la suma de las elasticidades es igual a 1. En caso de que la suma no fueran igual a 1, no estaríamos en una situación en la producción fuera de rendimiento constantes a escala. En caso de ser la suma de las elasticidades, es decir, de las alfa y beta mayor que 1, estamos en rendimientos superiores a escala. Es decir, que los efectos de un diferencial de los factores productivos hace que la función de producción crezca en una cuantía mayor, y sucede análogamente de manera inversa lo mismo cuando la función presenta que la suma de la elasticidad es menor a 1. La utilidad de esta función es que permite ajustarse en términos de tasa de crecimiento, pasando de la expresión en pantalla a una función logarítmico lineal, siendo entonces A, la tecnología, el residual que nos he explicado por aparataje productivo puesto en función de la producción. Es decir, que si aplicamos un logaritmo en ambos lados de la ecuación, tendríamos que alfa y beta, claramente como se ha expresado, son elasticidades. Es decir, alfa y beta serían el impacto, la sensibilidad que causa en F. En caso de que para alfa toma valores de, por ejemplo, 0,25, significa que un incremento en L, un incremento en 1% de L, al incrementar 1% las horas hombre trabajador o las unidades de trabajo, la producción crece un 25%.